Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el paisajismo y el diseño urbano. Buen mediodía, audiencia de Comedios. Es miércoles 17 de diciembre, las 13:01 minutos y tenemos una visita muy especial hoy que la voy a presentar y dentro de un ratito vamos a estar hablando con ella. Es la arquitecta Nikkei Miyabi Tanaka, que nos trae los valores japoneses a través de la arquitectura. Pero seguimos celebrando también el mes de cumpleaños de Diseño que Incluye, que ya cumplimos nuestro primer añito. Hicimos unas cápsulas que hace unos días di como anticipo y le voy a pedir a Javi que las vuelva a poner para contarles un poco lo que se va a venir de acá en más. Gracias, Javi. Buenos días, buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de estas cápsulas especiales de Diseño que Incluye. El 7% de la población tiene algún tipo de discapacidad, le sumás los adultos mayores y demás, estás hablando de un porcentaje de la población infinito. Probablemente la tesina hable sobre el barrio Mujica, sincretismos y migración. Muchas personas de la comunidad fueron la primera vez que recibieron un pago por una ilustración. Se toca el feminismo, se tocan las discapacidades, se tocan temas muy importantes con la excusa de hablar de ciudades inclusivas, que es lo que lo engloba, pero se tocan temas re profundos. El urbanismo lúdico toca la historia de cada uno en un montón de aspectos. Robin es una empresa que hace mobiliario con foco en el diseño universal. Esto quiere decir que es funcional para personas con y sin discapacidad. Y ahí el Robin es por robusto en la estructura, intuitiva en las funciones y amigable. Tenemos que intentar desde el mundo de la arquitectura cómo podemos hacer que el espacio se complete con todo. La idea era el principio de funcionamiento, es un principio de funcionamiento neumático absolutamente disruptivo en lo que es la elevación asistida. El primer prototipo o el segundo prototipo de ascensor es muy parecido al de ahora. Entonces imagínate que si ahora, año 2025, estamos frente a un ascensor completamente disruptivo, imagínate el año 2025. Esto fue una cápsula más de Diseño que Incluye en Art Flow Experience. Bueno, y ahora sí, la presento como corresponde. Miyabi Tanaka, arquitecta, muy joven arquitecta, 27 años, recibida en la Universidad de La Plata. Viene de familia de japoneses y japonesas. Hola Miyabi, gracias por estar acá. Hola Lore, gracias a vos por invitarme, gracias a la radio, a todo el equipo de Diseño que Incluye, estoy muy contenta de estar acá. Sí, gracias. Bueno, contanos primero, la pregunta rompehielo es, ¿por qué arquitectura? Porque yo siento que arquitectura es como que englobaba mucho de lo que a mí me gustaba, que era el diseño, las personas y cómo se vive y también la ciudad. Entonces fui más por ese lado porque me gustaba como la ciudad y las casas, pensaba en ese momento. Tampoco tenía mucha idea de cuando uno se inscribe, es como que no sabe mucho. Y cuando empecé capaz en la mitad de la carrera me di cuenta de todas las cosas que conlleva ser arquitecto y todas las responsabilidades que tenemos a la hora de poder mejorar o empeorar la calidad de vida de cada persona que nos contrata o no. Entonces ahí es cuando dije, ay no, esta carrera, esto es lo que quería. Muy bien, muy bien. Y vos vivís en una colonia, en un barrio que es de japoneses. Sí. Vivo en La Plata, en Colonia Urquiza, que es un barrio que hay
muchos japoneses, también hay portugueses, también hay mucha comunidad boliviana. Y mis abuelos fueron como la primera generación de los japoneses que vinieron para la Argentina, que fue posguerra. Así que sí. ¿Y tus abuelos viven en Colonia Urquiza? Sí, viven en Colonia Urquiza. Bien, ¿y cómo es Colonia Urquiza? Vos fuiste al cole ahí, ¿no? ¿A la secundaria? Sí, fui a la primaria, a una escuela que es como una especie de instituto, porque en realidad ibas los martes, jueves y sábados y solamente medio turno. Y después ibas a la escuela normal. A la escuela, sí, Claro. ok, era como una otra escuela, como Claro, un complemento de la Tal escuela. cual, un complemento porque no dábamos ni matemática, ni solamente dábamos como lengua, escritura y capaz algunas cosas de la cultura. Así que estuvo bueno. Y también teníamos como la visión de cómo era una escuela japonesa, en la que vos tenés que limpiar tu propio escritorio, termina el horario escolar, levantabas la silla y barrías. Ujú. A mí me llamó la atención, bueno, cuento para la audiencia que yo a Miabi la conocí a través de un amigo que se llama David, que le mandamos un beso, que creo que nos está escuchando. Me dijo, Lore, tienes que ver esto, él es español. Y ahí, bueno, vi el Instagram de Miabi, que ¿cómo es tu Instagram? Es Miabi Design, sí. que tiene como 40 y pico de mil seguidores ya, y que su misión a través del Instagram es justamente hablar de la arquitectura japonesa y los valores japoneses. Yo la entrevisté para Clarín, para el otro lugar de trabajo, y algo que me llamó mucho la atención de esa charla que tuvimos y que por eso también te quise invitar, porque hablar un poco de la inclusión de los valores japoneses a través de la arquitectura. A mí me quedó muy marcado esto que vos dijiste, los valores japoneses. ¿Cuáles son esos valores y cómo los transmitimos? ¿Cómo se transmiten? Lo pienso en relación a lo que dijiste de la escuela también, esto de que limpiar, digo, hay un montón de... Yo creo que de los valores japoneses, y es como tengo que nombrarlos, el respeto es uno y es medio lo que, no sé, lo que engloba todo lo que es Japón, ¿viste? Porque en Japón ellos son todos respetuosos y con todo, no solamente con un adulto mayor o con el profesor que te está explicando o, no sé, con alguien que no conoces. Sí, con las mascotas, con el planeta. Sí, tal cual, con la naturaleza es respetuosa, entonces es consciente. Y también lo mismo con los materiales, ¿viste? Como que para mí entienden desde la filosofía otras cosas. Como Bien. que capaz que nosotros no lo tenemos tan internamente como normalizado. Uh-huh. Yo creo que va por ahí, ¿viste? El tema del respeto es muy, muy, muy importante y capaz acá, no te digo que se perdió, pero capaz acá está como más, ¿cómo te lo puedo decir? Desdibujado. Sí. Miabi, ¿y eso traducido en arquitectura o en valores que llevas a la arquitectura, cómo los puedes traducir? Bueno, creo que con lo que dije antes del tema de sustentabilidad y todo eso es muy importante, ¿viste? En Japón es como son muy conscientes con el medio ambiente y también con la tierra que habitamos y todo. Y, ¿viste? Y acá capaz se talan bosques y no pasa nada y nadie dice nada. Claro. Y allá esas cosas es como, bueno, no, hay que hacer las cosas, hay unas reglas, hay que cumplirlas y eso también es el respeto, ¿viste? No es que, bueno, yo como puedo voy a hacer la casa acá porque, no sé, quiero hacerla acá. Como no, si no se puede, no se puede. Y, ¿viste? Y eso es como, no sé, siento que es como del respeto, ¿entendés? Miabi, y hay un punto de inflexión, porque vos decís allá y acá, Sí. y hay un momento donde vos pudiste viajar a Japón, Sí. que fue a través de una beca. Contanos un poco cómo se te ocurrió buscar la beca, cómo la pediste, bueno, en qué año pasó, Okay. y después esos 9 meses que estuviste viviendo en Japón, todo lo que Sí. te pasó allá, estudiaste, trabajaste, estuviste en la prefectura, en el distrito, digamos, Sí. donde nacieron tus abuelos. Claro, sí, sí. Bueno, fue un camino largo igual, porque como bien dijiste, yo fui becada y tuve que solicitar la beca y esta beca la había solicitado hace muchos años, cuando estaba ponerle en la mitad de la carrera, y me dijeron que vos tenías que escribir un ensayo porque querías ir y todo eso, y estaba medio débil o quizás preferían, me dijeron, nosotros te recomendamos que termines la carrera y que vuelvas. Ujú. Y ¿Cómo se llama la beca?
¿Tiene un nombre o no? ¿Quién la da? No, la da la Asociación Internacional de Kochi, que Kochi es la prefectura. Sí. Claro, y la beca va más que nada para los descendientes de los que se fueron, los que emigraron para otros países. Es para argentinos, paraguayos y brasileros. Buenísimo. Sí. Entonces, bueno, me quedó eso como muy latente. ¿Eso en qué año fue que te dijeron, no, banca un poco? Habrá sido en 2018, no, sí, antes de la pandemia seguro. Bueno, después yo empecé a trabajar en el... ¿Puedo nombrar marca? Sí. Empecé a trabajar en un estudio de La Plata, un estudio muy grande de arquitectura que se llama Nissen. Ahí yo me formé. Para mí está muy bueno, viste, el tema de agarrar y estar en un estudio de arquitectura. Esto es estudio y constructora. Entonces, viste, ¿Y ahí qué es una hacías? escuela. Y ahí dibujas planos, haces renders, también, no sé, mucho diseño hay. Y está bueno porque es como como la pasantía, por así decirlo. Yo mientras estudiaba, trabajaba ahí en Nissen. Así que cuando me recibí, antes de recibirme en realidad, que estaba haciendo el proyecto final de carrera, que también fue un proyecto japonés. Ahora después contamos. Sí. Me lo quedo acá, si no me lo quedo acá ramas. yo en la memoria para después preguntarte por ese trabajo que es re lindo. Sí, gracias. Bueno, cuestión que cuando yo ya sabía que ese año terminaba la facultad y que me iba a recibir y que tenía el proyecto final de carrera, dije, bueno, es el momento de aplicar para la beca. Entonces ahí me puse a hacer todos los trámites, en hacer entrevistas y todo. Y me avisaron, creo que 3 meses antes de viajar, que había quedado. No. O sea, yo me recibía en marzo y me avisaron como que te iba en febrero y viajé a principios de junio. O sea, ¿te dieron tiempo de recibirte, de hacer una valija, de sacar una visa? De todo. Sí. Fue como todo medio a las apuradas, pero tampoco fue una decisión que fue tomada como a la ligera, sino que fue una decisión que yo ya tenía como yo soy muy de metas, ¿viste? De, bueno, primero esto, después aquello, y ya estaba como, era el siguiente paso, ¿viste? Bien. Y sí, todos me decían, ay, 9 meses, mía, es un montón, y yo tipo, sí, pero bueno, después vuelvo. ¿Y la beca se la dan a cualquier persona que quiera ir a estudiar y trabajar allá? ¿No importa la carrera, no importa nada, o sí? ¿O tiene que ser de arquitectura? No, es de cualquier cosa, siempre que sea como interés, o sea, que sea un nexo entre Japón y el país tuyo, y tenés que ser descendientes de esa prefectura. De esa prefectura. Claro. Y yo, bueno, como apliqué para arquitectura japonesa, era como súper específico, pero sé que o sea, podés estudiar lo que sea, sí. Bien, bueno, ¿y te fuiste? Bueno, claro, Contemos. Y mientras le pido a Javi que nos ponga algunas imágenes tuyas en Japón. Bueno, ahí había ido, me habían ido a visitar, como eran 9 meses y era un montón de tiempo, me fue a visitar mi abuela y mi tía. Así que Qué fue como lindo. un mimo, ¿viste? Súper lindo. ¿Tu abuela había vuelto a Japón? Sí, mi abuela había vuelto, pero bueno, viste que es un viaje de casi 2 días. Es eterno el viaje. Y no iba hace como 10 años y ella es la más chiquita de los 4 hermanos que tiene. Y después tiene los 2 hermanos más grandes. ¿Viviendo allá? Viviendo allá. Entonces, qué fuerte. Sí. Y yo con mi tío abuelo me mandaba cartas, que sería el hermano más grande de mi abuela. Nos mandábamos cartas, increíble. No. Piel de gallina me daba, obvio, a mí también. No. Sí, nos mandábamos. ¿Y se vieron en persona por primera vez ahí? Qué hermoso. Sí, y él estaba ya medio débil porque ya estaba muy grande, estaba en un hogar. Y un día, la primera vez que lo voy a visitar, él entendía que yo era la nieta de mi abuela, y de su hermana, perdón. Y me dice, no te escucho bien, mándame cartas. Y me dio papeles así y me dio unos sobres. Y yo tipo, cartas, pero yo sé escribir, o sea, como niña, ¿entendés? Porque es muy, muy difícil el tema de la escritura japonesa. Sí. Tienen 3 abecedarios y está el abecedario que sería por sílabas y después está el abecedario que es por símbolos. Y ese es, o sea, yo creo que el diario hasta a mi abuela le cuesta leerlo. Entonces, bueno, yo escribía con símbolos tipo los que podía hacerlos.
Y él estaba chocho, dice que llamaba a su hijo para contarle, la llamó mi abuela, como que está feliz con las cartas. Es muy simbólico aparte, Sí. porque era como el vínculo que vos tenías con él estando acá y que lo replicaron estando allá. Es que yo no lo conocía, eso es lo más Ujú. loco. Y yo siento que él me quiso mucho en ese tiempo que yo estuve allá y a mí me parecía muy loco porque es una persona como ya grande y que Ujú. siga como, no sé, metiendo gente a su vida, me pareció muy loco. Muy hermoso. Muy lindo, bueno, viste muy que lindo, muy hay lugar lindo. en el corazón para más gente, siempre. ¿Y esto es la facultad o el trabajo? Esto es el trabajo, las chicas, y ahí están todos los libros que había de la de arquitectura del estudio. ¿El estudio cómo se llamaba? ¿O se Wakatake llama? Machitsukuri. ¿Cómo? Wakatake Machitsukuri se ¿Y llama. qué hacían ahí? Ahí, no, hacían de todo porque el estudio era muy grande. Y ellos hacían, ya te digo, desde teatros hasta, no sé, estaban haciendo un museo en ese momento y como un centro cultural, pero no se llamaba centro cultural, ahora se me fue el nombre. Y a mí me habían dado unas casitas que estaban, ellos dicen renovation, pero era como, ¿cómo se dice? Como un reciclaje, ponele. No era un reciclaje, era... Ponerlas en valor. Sí, renovarlas, Ujú. ¿viste? Capaz había unos tatamis que estaban levantados o me mostraban ellos las fotos de las cosas que había que cambiar o la fachada, capaz había que limpiarla y cómo era el tratamiento de eso. Ujú. Y nada, me decían, bueno, vos dibujá esto, que necesitamos que lo modules. Al principio, claro, me tuvieron que enseñar hasta la modulación, porque viste que nosotros capaz tenemos una y ellos tienen otra. El tema de la estructura, y yo los miraba como, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hago? Ellos me decían, bueno, hacelo vos como vos te parezca y ahí lo vemos. Como que ellos me daban planos y me daban fotos y me decían, bueno, ¿qué entendés de eso? O sea, como que fue muy también escuela ellos, o sea, muy buenos en como que me fueron Sí, y mostrando todo. me habías contado cuando charlamos por teléfono Sí. que los programas eran distintos también. Ah, sí, ellos me dejaban usar a mí el AutoCAD, porque ellos usaban, en Japón se usa GWCAD, que es como un AutoCAD de ellos, de Ujú. Japón. Y me dijeron, no vale la pena que aprendas, además es mucho aprender comandos y eso, y Sí. capaz tardas un montón en dibujar, ¿viste? Me dijeron, mientras vos dibujes con capas, nosotros eso lo podemos pasar. Llevar al otro programa. Claro, lo pasábamos con el archivo ese que era compatible y me dejaban dibujar en AutoCAD. Bien, ¿y trabajaste ahí los 9 meses que estuviste? Trabajé los 9 meses y también iba a la facultad. ¿Qué es esa esta la foto? Sí. Y en la facu nosotros teníamos otro programa que era Vectorworks, que este sí es más conocido acá, que es más BIM. Pero, y también usaban el SketchUp, eso también. Y yo decía como, ay, Japón sigue usando el SketchUp. Como que para mí Como que está vigente. Sí, yo juraba que iba a ser mucho más BIM y todo Archicad o Revit y no, había bastante Mira, de lo manual. ¿y qué materia hiciste? ¿O varias materias hiciste en la facu? Ahí en la facu hice, en realidad, había empezado con 2 y terminé haciendo solo una porque por temas de trabajo Ujú. como que me cortaba mucho, entonces dije, bueno, Sí. sigo solo con esta en realidad en la beca a mí me ofrecieron o ir a la facultad O trabajar. O trabajar. Y me vos dijeron, elegiste las dos. sí, me dijeron, anda un mes a la facu y un mes al trabajo. Y fíjate con cuál te sentís más cómoda. Y yo me sentía mucho más cómoda en el trabajo. Ujú. Porque la facu, como ellos tienen otro sistema educativo, el que fui yo se llama Semongakko, que son 2 años de arquitectura y después rinden un examen final. Y en Arqui 1, que sería como el primer año de arquitectura, eran como cosas bastante básicas y... Ya las re sabías. Yo era ya como las que no re estabas sabía. aprendiendo nada. Sí, y tampoco quería como desmerecerlo porque Claro. está buenísimo, ¿viste? Pero no deja... Capaz era, no sé, aprender a usar el Vectorworks o aprender a usar, no sé, Ujú. el Photoshop. Sí, en las que eran de diseño me re gustaban, Ujú. entonces dije, es así, pero había otras materias que no tanto. Entonces, nosotros cuando estamos becados siempre tenemos que hacer un reporte de lo que nos está pasando y todo, y yo conté como esa situación en la que a mí me gustaba mucho, mucho, mucho una materia que era Historia de Arquitectura,
en la que veíamos cómo eran los templos, cómo eran, no sé, los techos de los templos, cómo eran los santuarios. Y yo ahí dije, bueno, yo esta materia la quiero seguir. Esta la sigo. Esta Bien. la quiero tener. Entonces ahí yo como conté ese malestar, no malestar, sino como que tenía eso de que quería seguir con algunas materias, o por lo menos con esa, pero que capaz sentía que en el estudio tenía mucho más para aprender. Y te dejaron seguir solo con la materia que querías. Y ahí me dejaron seguir con esa materia y el estudio. Así Bien. que estuvo buenísimo. Miavi, recién pasó una Sí. una foto que estás con 2 personas y una bandera. Ah, sí. Y ahora estás esto ahí. Sí. Sí. Gracias, Javi. ¿Eso fue antes de irte o allá? No, eso fue allá, que fue cuando terminé la beca. Y bueno, me dieron todo un diploma. Y ahí está la bandera argentina porque, bueno, eran, ya te digo, los 3 países la beca. Claro, y los la que sigue, sí, la foto que sigue también ahí están tus compañeros que fueron de Brasil. Claro. Esta foto, la que estás mostrando ahora, es cuando tuvimos que, nosotros, al haber ido becados, también teníamos como, no es la obligación, pero como el compromiso de contar un poco de cómo es nuestro país. Ah, muy bueno. Entonces, claro, integrar un poco también, claro. o sea, no solo vos absorber o conocer la cultura japonesa, sino llevar la Argentina un poco para allá. Argentina, tal cual. Muy bueno. Entonces yo tuve que hacer una charla en la facultad, después esta la hicimos las 3 juntas habíamos ido a un hogar, después también a jardín de infantes, a jardín fuimos como a 2, después a una primaria, y era muy divertido porque los nenes, ponele, yo les decía, ¿dónde está Argentina? Y me marcaban África. Y después iba tipo al hogar de gente mayor y les decía, ¿dónde está Argentina? Y me marcaban Europa del Este, ¿entendés? Y era gracioso. Qué loco. Pero después decía Messi, y claro, los nenes se volvían locos. Messi, decían. Yo tipo, bueno, a Messi sí lo ubican. Y yo iba con la camiseta de Argentina porque era más fácil como reconocer. Y ahí les mostraba que era de Messi y ahí sí decían, eso es Argentina. Bueno, claro. Claro. Pero sí, yo contaba como costumbres de Argentina y no, era muy loco para ellos. Sí. Qué bueno. ¿Y esto? Bueno, con mi profesor, que era el profesor de historia, nos llevamos muy, muy bien. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el sensei? Matsuyama Sensei. Y nada, y siempre me preguntaba, bueno, mira, ¿a vos qué te gusta? No sé qué te gustaría hacer. Y le conté que tenía ganas de hacer un curso de ikebana o como algo de cerámica, como algo medio manual. Y me dijo, ay, la semana que viene hay tal curso, vamos juntos, me dice, yo voy a ir. Ah, no, un genio. Yo tipo, sí, obvio, vamos. Así que fuimos a un curso. Qué genio. Y nos había quedado re lindo, sí. ¿Y te seguís hablando con él? Sí, por mensaje. Sí. Qué lindo. Pasa que ahora, viste, es como al tener bueno, ellos usan Line, no usan WhatsApp, es mucho más fácil, o sea, si bien tenemos 12 horas de diferencia, pero uno siempre manda una foto o algo, está bueno. Sí, está buenísimo. Y ahí está el sensei también. Claro, ese es el sensei, que me había llevado a recorrer una casita de té en Kochi, una de las más viejas. Qué genio. Y él era muy amante de la arquitectura, ¿viste? Y además sabía un montón, entonces siempre como me transmitía todo y me decía, bueno, igual esto que yo te estoy diciendo hay que verlo. Y si no me mostraba imágenes o traía un libro o como, viste, muy práctico. Y eso también siento como que por ahí es parte de los valores o de la enseñanza japonesa, ¿no? Como un mayor dándole como conocimiento, legado, tradiciones a alguien que lo sucede, que lo precede. Sí, me parece recontra. como... Sí. Siento que como que vio mucho interés. Él lo que me decía es, yo veo mucho interés de tu parte y me encanta tipo saber que lo que yo te esté contando o algo va a llegar, o sea, no muere acá, ¿entendés? Entonces él estaba entusiasmado y yo estaba más entusiasmada. Yo estaba tipo, si vos me querés contar, mostrame. Sí. Muy bien. Vayamos, donde quieras. ¿Y esto dónde es? Bueno, antes te vimos con un kimono. Sí. Esa fue el kimono me lo había puesto una profesora de japonés que tuve allá. Y nada, es divino. Nos explicó tipo la diferencia entre kimono y yukata. Y ¿Qué es? El kimono es mucho más formal, es para eventos.
Y el yukata es mucho más informal y se usa para el día a día, pero tampoco es que lo usan, o sea, tradicionalmente es, ¿no? Hablando. Pero bueno, si tenés un casamiento, por ejemplo, muchos van de kimono. De kimono. Si tenés un casamiento tradicional, ¿no? Y nada, y nos preguntaba, ¿ustedes quieren kimono o quieren yukata? Y yo quiero kimono. Sí. ¿Y esto ahí dónde estás? Bueno, ahí está mi profe. La foto anterior estaba en Kioto. Ay, Javi, te estamos volviendo loco, perdón. Ay, sí. Y ahí estoy sentada en un engawa. Bien, después tengo fotos de engaguas para que después cuentes qué es el engagua, así que... Y ahí la que sigue con el profe, ¿qué están haciendo? Ahí estamos viendo los encuentros y cómo, viste que en los templos en Japón no se usan los tornillos ni los clavos. Ellos encastran todo. Entonces me había llevado todo eso en una bolsa así gigante, mentira, como una especie de valija. Viene y me dice, mira mi lo que tengo para hoy. Y yo digo, ¿qué es eso? Abro y estaba todo separado y me dice, te toca armarlo. No. Yo estaba feliz. Estaba en Disneyland. Pará, tengo una pregunta. ¿Vos eras la única alumna? O sea, ¿eran clases como particulares con él o no? Teníamos en realidad 1 hora que yo llegaba antes y después con todos los demás. Pero porque tenía como esa exclusividad porque básicamente era extranjera, entonces tenía que hablar un poco más lento. Ah, ok, como sí. Había una dedicación exclusiva. Había digamos. Una dedicación exclusiva, sí. Perfecto. Porque sí. No, o capaz él iba como muy rápido y yo hacía preguntas que no solo eran del tema, sino tipo porque no entendía alguna palabra o algo y quieras o no, un poco atrás a todo. Y claro, sí, está bueno eso, tener como... Sí. Así que sí, todo eso. Y no, estaba re divertido, porque en estos momentos él llevaba estas cosas y después, claro, lo explicaba en clase y yo ya sabía de qué estaba hablando. Javi, ¿querés pasar la que sigue? A ver qué viene, qué nos toca. Bueno, el profe, de nuevo. Sí. Ese profe es un amor. No, la verdad, un divino. ¿Y ahí qué fue una de las tantas salidas que hicieron a...? Sí, esta también. No, esta es la misma que la anterior. ¿De la casa de té? La casa de té, sí. Que era una casa de té en Kochi. Bien. Me dijo, vos no podés no conocer esta antes que te vayas, no sé qué. Y me dice, pasa que está cerrada, había que reservar, era todo muy un quilombo. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo muy loco, me dice. Y yo te iba a ver. Claro, para Japón era muy loco. Y claro. Fuimos sin reserva. Sin reserva al estacionamiento, ¿viste? Y salió una señora justo y le dice, disculpame, mirá, esta es una chica que vino becada de Argentina, súper lejos, ya se está por ir. Y quiero que conozca la casa porque está estudiando arquitectura japonesa y es la de Kochi y ella vino por la beca de Kochi. ¿No la podemos dejar pasar un ratito? Eso fue tremendo porque en Japón esas cosas no muy se hacen. Loco, una excepción. Tal cual. Y la señora entendió y dijo, sí, que pase. Muy Así bien. que fuimos. ¿Y esto? Ese es el nigiriguchi, que es las casitas de té para entrar. Te tenés que primero descalzar. Y segundo, te tenés que agachar. Ahí, ¿esa es la entrada? La entrada de la casita de té. Ay, sí. El concepto de eso es que los samuráis cuando entraban, se supone que la casita de té es para todos, es inclusivo. Es para gente capaz de, no sé, rango alto como en su momento eran los samuráis y para los campesinos. Entonces, también está el tema de que vos te agachás porque es simboliza la humildad. Sí. Y también cuando te agachás se supone que la espada no puede entrar, entonces ahí vos tenés que dejar la espada, entonces vos entrás como libre. Desarmado. Tal cual, desarmado, y entran todos iguales. En igualdad de condiciones, tal claro. Cual. Entonces vos entras a la casita de té y es toda oscura, tiene las luces entran, ponele por ahí que se ve la especie de ventana. Bueno, entra como una luz súper tenue, como que está todo muy bien pensado y es todo un espacio de 2x2 mini y están todos agachados ahí. Y solo, o sea, la entrada es bajita, pero después es tu estatura o no, o ya tenés que estar agachado. No, es alto, pero vos entrás medio en cuadrupedia. Sí. Y te sentás y te quedás así. Te quedás así. Y no te levantaste hasta que terminó la ceremonia. Y aprovechando esta foto podemos hablar un poco ya de los materiales que se usan. Sí, que se ve.
el barro, se ve también la madera, las piedras son muy importantes, el bambú también. Claro, Sí. en la ventana. Sí, sí, Bien. sí, sí. Bueno, pasemos a otra, Javi, si podés. Ah, bueno, ya está. Tengo que hablar de tu trabajo. ¿Qué dije? ¿Te acordás? Sí, Dije, sí, sí. tenemos que hablar de tu trabajo final de carrera. Contanos un poco el tema. El tema, yo como que quise hacer como una especie de homenaje, no sé si es homenaje la palabra, pero como que pensaba, mis abuelos que se vinieron desde Japón y todo el sacrificio que tuvieron que hacer y, y la vida difícil que ellos tuvieron, comparándola con la mía, medio que dije, acá tienen que volver los valores tradicionales japoneses, en donde los ancianos, donde los adultos son la fuente de conocimiento y son respetados por ser, no solo por ser adultos, sino por todo el recorrido de su vida. Y que yo siento que capaz en nuestro país es medio de la cultura de, bueno, ya no servís, adiós, ¿viste? Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer que sea como un poco eso? Y había pensado como en un centro, como una especie de centro cultural, en donde todos los abuelos de la colonia que sepan hacer cosas japonesas tengan un espacio para poder ponerlo en práctica. Por ejemplo, mi abuela hace yodo, que es tinta china, ¿viste? Escritura con tinta china, con trazos y todo. Y yo dije, eso, yo siempre que subo fotos de mi abuela haciendo eso, mamás de mis amigas o mis amigas mismas o gente que tengo en redes piden me que le dicen, enseñes? sí, Claro. dicen, da clases. Claro. Y yo tipo, claro, esta señora tiene que dar clases. Bueno, y después tengo mi otra abuela que cocina increíble. Entonces decía, bueno, si juntamos a varias abuelas de la colonia, podríamos armar una especie de centro. Ellas estarían como en un lugar en el cual tienen su momento social y tienen su momento de reconocimiento, porque Claro. es eso, ¿no? Es tantos años haciendo eso y además no hay otro lugar, por lo menos en La Plata, que muestren o enseñen esas cosas. Y además transmitir un legado. Es re lindo. Entonces, bueno, nada, como que se me había ocurrido eso y dije, bueno, y si lo vamos a hacer con arquitectura japonesa. Claro. Y Que no sea cualquier centro cultural. No. Ahora el tema es conseguir ese predio, ¿no? No, claro. Y además era una buena excusa para mí para agarrar y ponerme a estudiar como más conscientemente la arquitectura japonesa. Y además yo quería ir a lo tradicional. Dije, no me vengan con algo, con algo contemporáneo. Entonces, bueno, nada, fue como toda la búsqueda de eso que estuvo muy divertido. ¿Y cómo te fue en el trabajo? ¿Qué te sacaste? Un 10. Así que me fue bien. Pero estaba muy nerviosa cuando les puse. Bueno, podemos pasar, creo que la que sigue también, claro, Sí. esto es de tu trabajo. Ay, sería buenísimo tener una casa así, también con esa especie de lago artificial, estanque, Sí, las piedras. todo. Sí, sí, sí. ¿No? Es que yo en mi cabeza lo materialicé, pero bueno. ¿Y hay un lugar así en Colonia Urquiza disponible o no? No sé si hay disponible, pero sí existe igual un lugar que es como una especie de jardín japonés, que se llama Campo Mizuho. Sí, y que que está ahí en la colonia. Bien. Es muy lindo. Y acá tenés como el master plan, acá Sí. tenés como lo que vos pensaste para este centro. Claro, porque a mí me habían, en la facu, nos habían pedido no, en realidad no es que en la facu nos pidieron, sino que uno cuando diseña tiene que entender el entorno. Ujú. Y yo para esto tuve que hacer un master plan, como bien dijiste vos, para ordenar un poco todo, porque bueno, es una zona muy rural y no hay tantos lineamientos y bueno, entonces yo lo que propuse fue como un máster de macromanzanas en las cuales se sectorizan las cosas, área intensiva, área más residencial, las zonas más recreativas y con sus calles principales y sus calles más secundarias. Pero bueno, ese master plan me costó un montón. ¿Hacerlo? Como entenderlo. Ah, ok. Sí. Ok. Bueno, y podemos pasar a alguna otra antes de pasar a los ejemplos. Dale.
Yo creo que igual tenemos que hacer un corte en algún momento, pero estoy tan enganchada que... Javi, si queda alguna otra de antes de pasar a los ejemplos y si no nos vamos al corte. ¿No se queda algo? No, perfecto. Entonces, mira, qué timing. Nos vamos al corte, le vamos a mandar un beso a Natalia, que nos está escuchando hace un rato, decía, me mandó, Loli se escucha re bajito, pero me parece que ahora se escucha bien. Nati, te mandamos un beso y nos vamos a un corte y volvemos en 3 minutos de nuevo acá en Ecomedios con Diseño que Incluye. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. DQI, Diseño que Incluye. Un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo. Bueno, acá volvemos con Diseño que Incluye en Ecomedios. Y seguimos la entrevista con Miabi Hatanaka. Miabi, ya hablamos de toda tu vida, contamos tu hermoso viaje a Japón, donde te ganaste la beca, volviste. ¿Cómo es? Primero, ¿qué pasó? O sea, hubo un antes y un después en este viaje, ¿qué pasó y qué cambios hubo en vos como arquitecta? O sea, ¿qué decidiste? Porque creo que estalló medio un poco, ¿no? Como tu cabeza y tu sentir a partir del viaje. Sí. Yo siento que en el viaje me di cuenta de que realmente quería agarrar y poder como especializarme en todo lo que es arquitectura japonesa. También medio que, no te digo que sentí la responsabilidad porque dije, bueno, estoy haciendo un posgrado de esto, sino que es algo que realmente me gusta mucho y me parece que está bueno, que está buenísimo. Y me pasó un poco eso, como que antes lo tenía como una posibilidad. Y ahora es como, no, es algo que realmente quiero intentarlo. Si me sale mal, pero aunque sea decir, bueno, yo intenté, yo quise como probar. Así que nada, estoy como en el recorrido de probar. ¿Cuánto hace que volviste de Japón? Y ya 6 meses. Bien. Sí. Y a partir de que volviste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, lo primero que hice fue como que dije, bueno, ¿cómo consigo trabajo a partir de lo que yo quiero trabajar? Y ahí fue como, bueno, el Instagram puede ser un buen medio en el cual yo pueda como mandarlo para aquel lado, ¿viste? Para el lado japonés y quizás no meterme como en un estudio más tradicional. Y ahí fue como, bueno, toda como, no sé, como ir probando cosas. También me salió como hacer una remodelación de una casa, entonces como que dije, bueno, tengo como un trabajo más como estable, ponele, que me ocupa tiempo, pero también... ¿Y esa remodelación es una casa tradicional, digo, occidental? Sí, es una casa chalet colonial, así que sí, muy linda. ¿Y esa es la que estás todavía trabajando? Sí. Hoy cuando me dijiste estoy yendo a la obra, después voy, fue esa casa. Sí, esa casa, que ya la estamos terminando, pero bueno, estamos en finales de obra, entonces hay que estar bastante encima, ¿viste? Y bueno,
Ay, perdón, me perdí. No, y que está, claro. esto, que el Instagram. Entonces decías, bueno, una casa, mientras me sale este trabajo, o la casa tradicional, pero ¿cómo Pero, claro. consigo el otro laburo? ¿Cómo Claro. consigo estos clientes que me busquen por la arquitectura japonesa? Claro, y dije, bueno, primero que nada me tengo que mostrar, y es muy difícil como mostrarme si todavía no hice nada de arquitectura japonesa materializado, no es que alguien, no sé, me llamaron y me dijeron, che, quiero una casa... Como esta que hiciste. Claro, tal cual. O, no sé, quiero una casita de té en mi patio, no me dicen eso. Entonces, dije, bueno, puedo ir mostrando como las cosas que yo sé, por lo menos toda la parte teórica, y de a poco ir poniéndola en práctica. Ahora, no sé, por ejemplo, siento que como estoy todavía como pensándolo cómo hacerlo, pero siento que... Pero mientras tanto también vas como contándonos, y la gente que te sigue en las redes, digo, porque aparte ya tenés más de 40.000 seguidores en tu Sí. Instagram que te siguen justamente porque quieren conocer la cultura y la arquitectura japonesa. Y mientras tanto vos estás devolviendo y aportando también un poco de todo lo que aprendiste y todo lo que sabés y todo lo que vos sos Claro. como Nikkei. Es que cuando yo abrí el Instagram, que fue cuando estaba, creo que fue unos días antes de irme a Japón, fue como, yo tengo ganas de poder ir, ay, no me sale la palabra, como retratando todo mi viaje, Sí. o por lo menos las cosas que me parecen interesantes, quiero poder mostrarlas. Lo pensaste como una crónica de viaje al principio, ¿no? Como de mostrar fotos y contar como tu día a día lo que te iba pasando, ¿o no? No sé si tanto así, pero capaz más, sí, crónica de arquitectura, ¿viste? Ok. Como iba a una obra y yo sacaba fotos y mostraba y contaba. Me mostraban algo y iba, contaba y mostraba. Así con todo, ¿viste? Y cuando, en un momento, mientras estaba en Japón, medio que, no te digo que lo dejé, pero no estaba como tan... no estaba tan entusiasmada subiendo fotos ni nada, sino que dije, bueno, esto después yo voy a seguir sacando fotos de todas las cosas y sé qué es cada cosa que estoy sacando. Más adelante lo voy a subir. Bien. Entonces como que estaba más allá. Una vez que volví dije, bueno, yo todo este contenido que tengo y todo este conocimiento que incorporé, fue un conocimiento que a mí me costó un montón. De hecho, cuando yo hice la tesis, a mí me pasó que me fue muy difícil como hacerla porque no había, primero que medio que arquitectura japonesa vemos en la facu, pero muy contemporáneo. Ujú. Y No lo tradicional, sino Claro. que ves los autores o los arquitectos japoneses actuales. Tal cual. Ujú. Entonces, que nada, que son muy grosos y todo, y está buenísimo estudiarlos, pero como que yo sentía que todo ese conocimiento, todo esto de que fui haciendo para la tesis me había costado un montón, ¿viste? Ujú. Y dije, bueno, yo lo tengo, lo puedo simplificar porque lo entendí, entonces lo puedo explicar con mis palabras. Y ahí empecé con los videos, ¿viste? Sí. Pero que ya te digo, estos videos eran como más educativos, por así decirlos, entonces Ujú. no sentía que era como para atraer clientes, ¿me entendés? Pero también tenía ganas de que la gente entienda como estos conceptos y capaz me digan, che, esto me gustaría poder incorporarlo en mi Ujú. casa. Y ahí está como la tarea mía, ponele, de decir, bueno, te gusta, no sé, por ejemplo, algún concepto y cómo lo podemos incorporar Sí. en tu vida como persona argentina en Argentina. Perfecto, por eso es algo que charlamos fuera de este micrófono, donde vos me decías, no es posible y no es ideal y no está bueno como replicar, como hacer una copia, sino justamente tomar algunos conceptos y traspolarlos también, Tal cual. de alguna manera contextualizándolos, ¿no? Sí. Javi, ¿podemos ver, por ejemplo, a ver, Javi, si que vemos alguna de las carpetas que tenemos para que Miavi nos cuente, no sé, la de Engawa, si querés, que es uno de los videos que vos hiciste, aparte en las Sí. redes de ¿sabías que es un Engawa? Y ahí nos Sí, contás sí, sí, todo sí. lo que es un Engawa. Es No, que bueno, este no. Esto no es un Engawa. Este es el Genkan. Este es un Genkan, claro, ya aprendí. Estoy aprendiendo con No, vos. muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar por el Genkan. ¿Qué es el Genkan? El Genkan es el ingreso de la casa que, bueno, como se puede, voy a describir un poco la imagen, pero bueno, vos ves que el primer piso, el de la entrada, es como un cementalizado, es distinto al de toda la casa y está a un nivel inferior.
eso es porque, bueno, toda la tierra, toda la mugre queda como ahí. Ujú. Y después también está el banquito, que es donde la gente se sienta porque lo que se ve más adelante, que es un mueble, es un mueblecito. zapatero. En general es un zapatero. Ujú. O si no, puede estar al frente. Pero bueno, nada, vos te sentás, te sacás las zapatillas o te descalzás y adentro, capaz en ese mueble, lo que está son las pantuflas. Vos tenés tipo pantuflas adentro. reemplazás, en lugar de entrar descalza, Sí. reemplazás por las pantuflas. Claro, no todos lo tienen. Por Claro. ejemplo, bueno, esta casa también tiene eso, que se ve ahí perfectamente. Sí, el desnivel como para marcar la diferencia. No Sí. tiene un espacio guardado. ¿O sí tiene ahí Sí, al costado? ese- ¿Dónde está la ese- planta? Sí, No veo nada. es un mueblecito, sí. Genial. Por ejemplo, la casa de unos tíos míos tenía un placar directamente. Entonces ahí ponían también, no sé, los días de lluvia, ponían el rompeviento, ponían el Ujú. tapado, todo, ¿entendés? Está buenísimo. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿tiene un significado más allá de la higiene o la limpieza? Que acá lo vimos mucho en pandemia, ¿no? Con el Claro. No, en realidad es eso, es higiene y limpieza y también es el no meter la mugre a tu casa. COVID. Ujú. Como simbólicamente desde lo energético. de los dos, de las dos Ok. formas hablando, sí. Perfecto. Ahí hay otro ejemplo. Este es súper tradicional porque están las piedras también, que hay, en general, cuando hay una piedra, es como la piedra de ingreso y capaz, igual este tampoco es tan, o sea, pareciera como medio renovado, más nuevo, pero también las casas tradicionales tiene, el primer piso es de tierra. Wow. Sí, tremendo. Tipo las casas viejas tienen el piso de tierra y después subís y tenés o El madera. material. Sí. Ujú. Bien. Pero ves que ahí se ven las pantuflitas. Sí. Sí. Y esto pasaba en todos lados igual, ¿eh? Vos ibas al dentista y tenías lo mismo, vos entrabas a un Zoom o algo y también tenías que descalzarte. Gimnasio igual. O sea, en todos lados y es Sí. obligación. Sí. O sea, nadie entra con, no. con los zapatos. No. Además te daría vergüenza hacerlo porque es como Claro. ensucias todo, ¿no? No. Igual es obligación, sí. Bien. A ver si tenemos otro. Y además también es porque en las casas está el tatami, ¿viste? Ujú. Entonces es como para no ensuciarlo. Pero sí es un tema de higiene. Bien. A ver si ya tenemos otra o pasamos al... Pero sí, a mí me Ahí encanta. va. Ahí está Bueno, el ahí Engagua. pasamos, el Engagua. Muy bien. ¿Qué es el Engagua? El Engagua es esa galería que se ve que yo estoy sentada, que es como interior-exterior. Ujú. En Japón se usan todas las casas tradicionales y en las modernas también, pero porque, no sé, te invita a usarlo. Como está el Engagua, o sea, no es una galería, está el Engagua y después tenés todo el patio. Esto igual, como es una casita de té, es como el Niwa sería, que es el patio, es un jardín muy visual, ¿viste? Muy Sí. como para contemplar. Ujú. Entonces ahí sí o sí te sentás. Claro, sí. Te llama, no te deja otra opción que te sientes a contemplar. Te invita. Sí. Y Es ahí eso. tenemos otro Engagua. Ese Engagua era más de una casa gigante, es una casa gigante, te iba a decir, es una casa imperial, por así decirlo, Ujú. vivían familias importantes, y es como si fuera, también es lo mismo, porque había un jardín divino para contemplar y todo, yo sacándole fotos al Engagua y el jardín no sabes lo que era, espectacular. Pero bueno, para mí se veía muy bien esto de, no es un pasillo de tránsito, no es una galería, es eso, es el espacio entre el adentro y afuera que te invita a que hagas A quedarte una pausa, ahí, sí. un segundo. La te pausa. sientes. Me Porque gusta. no es, ya te digo, no es un pasillo, Ujú. pero tampoco es la galería el tipo de extensión de quincho, ¿me entendés? Claro, sí. Sí. ¿Y ese? Ese es mi tío, Allá. sí, en Japón. Es una casita de té en Kioto, divina. Hermosa. Sí. Y este era un segundo piso y también tenía Engagua, así que yo le dije, tío, sentate ahí que te voy a sacar una foto. Y también se ve el tatami. Y ya te digo, es de 1 metro. Bueno, ahí también se puede ver. ¿Ves? Tenés todo el patio Sí. divino y el Engagua es como, no quiero decir pasillo, pero
es ese corredor, ponele, que envuelve toda la casa. Ujú. Y está... Sí, envuelve toda la casa. Y va todo por fuera, pero mientras caminas por ahí, al ser un semicubierto, seguís estando adentro, pero estás en la intemperie. Sí, Estás medio en la claro, intemperie. sí. Y es un lugar de tránsito, pero no es, claramente no es un pasillo, es lo que vos decías, te invita a hacer una pausa y tampoco es un lugar que tiene el formato para que te quedes ahí un montón de tiempo. No es que pones una reposera y te sentás a tomar un té. Claro. No pones la reposera, pero sí te sentás ahí. Yo me hubiese sentado a tomar unos mates ahí. Un rato largo. Y un tecito obvio, sí, re. Como que para mí está buenísimo ese espacio. Me quedó las ganas de saber, no, nada que ver con arquitectura, pero siempre me hablas a tus abuelas. ¿Y cómo se llaman tus abuelas? ¿Y cuántos años tienen? Bueno, mi abuela, una se llama Hiroko y tiene 83 años, que es la que había ido a Japón. Y mi otra abuela se llama Yoriko y tiene 79 quizás. Sí, creo que 70 y... No llegó a los 80 todavía. Qué suerte tener a las abuelas con vos. Sí. Qué nutritivo, qué amoroso. Sí, bueno, mis abuelas, perdón, volvemos a la arquitectura. ¿Tenemos alguno más, Javi? No tenemos más. Bueno, quiero preguntarte que a partir de la explosión de este Instagram, ¿qué pasó en tu vida, no? Porque te están llamando para hacer algunas cosas, te consultan. ¿Cómo es tu vida ahora? Me están consultando, pero bueno, viste que esto... No pasó nada. Justo todo nuestra profesión es como muy de consultar y hasta que no se termine, capaz te consultan 50 personas y se concreta con una, ¿viste? Sí. Es así. Entonces, bueno, es como, bueno, no desmotivarse y seguir avanzando. No, claro. Pero bueno, también justo me está pasando que ahora estoy como muy a mil terminando la casita, entonces es como, bueno, estoy como intentando ordenarme para poder agarrar y decir, bueno, me meto de lleno en esto. Sí. Y bueno, y sí, ojalá que salgan nuevos clientes. Que salgan nuevos clientes que pidan arquitectura japonesa o un poquito, y si no, hacer el centro cultural. No te va a quedar otra. Y sí, estaría buenísimo. Miyabi, hay un evento ahora cerca, ¿no? Sí. Se llama el Bonodori, que es también en Colonia Urquiza, que Colonia Urquiza, creo que lo dije, pero por la verdad lo vuelvo a decir. Está como en las afueras de La Plata. Es un evento que organiza la Asociación Japonesa de La Plata para juntar fondos para la escuela japonesa a la que yo fui en su momento. Y se hace en la segunda semana de enero, un solo día, el segundo sábado de la segunda semana de enero. Ay, perdón. El segundo sábado de enero. Ahí está, gracias. Espera que me voy a fijar cuando cae, mientras vos contás qué pasa en ese evento. Bueno, es un evento bastante masivo, así que lo ideal es siempre ir temprano. Arranca a las 6, termina a las 12 de la noche. Y hay mucha comida japonesa, de todo. También hay mucha bebida japonesa. Hay mucho tema cultural de baile. Hay baile japonés, hay danza, se dice danza japonesa, perdón. También hay unos bombos japoneses que se llaman taiko y hay todo como hacen la muestra Buenos Aires Taiko, que es una eminencia, tipo muy bien les va, y también La Plata Taiko. Y después también hay muestras de judo, creo, y de karate. ¿Y esto se cobra una entrada o cómo se recauda? Sí, se cobra una entrada y también se recauda porque cada puesto paga su para estar ahí. Alquilar. Su alquilar, claro. Bueno, si no conté mal, porque el sábado 3 de enero es el primero, sería el sábado 10 de enero, que es el sábado 10 de enero, sí. Ahí va. Así que... ¿Y vos vas a hacer algo ahí? Seguramente trabaje en el puesto de mis primos, que van a hacer unos licuados. Y después también hacen el Ika japonés. ¿Qué es eso? No me está saliendo la es palabra. La traducción. Sí. ¿Es bebida? ¿Es comida? Es calamar a la parrilla agridulce. Qué rico. Sí. Qué rico. Bueno, hay que ir. Es sábado, así que yo puedo ir. Ay, sí, te espero. Sí, ya me lo anoto. Bueno, y muchos van vestidos con kimono y, bueno, todos los que hacen... El comité, la organización es muy amplio.
Y uno de esos comités también está el de la danza, y van todas de kimono, divinas, vestidas, y te enseñan el baile. Entonces vos, son 3 canciones, creo que son 4 canciones, y durante toda la noche se repiten esas mismas 4 canciones. Para que la gente para aprenda. Para que la gente aprenda, tal cual. Muy bueno. Muy bueno. Me Muy bueno. encanta. Y es muy divertido, además. A mí me encanta, así que estoy muy contenta. Ya viene. Ya viene. Miavi, ¿algo más que quieras contarle a la audiencia o que no te haya preguntado? Creo que no. Hablamos un montón, mirá, hablamos en general. Me di el gusto de tenerte toda la hora, porque en general yo hago 2 entrevistas, aparto al medio, pero sabía que íbamos a charlar un montón, así que Ay, bueno, me lo guardé. Aparte viniste desde La Plata, cosa que te agradezco un montón. Gracias a vos por invitarme, No, me encantó. Bueno, gracias, Miavi. Bueno, las puertas de la radio y de Diseño que Incluye están abiertas para que nos sigas visitando, para que en otro momento nos cuentes cómo te está yendo, para que muestres ejemplos de arquitectura japonesa hecha por vos acá. Ay, me encantaría. Ya va a suceder, va a suceder. Me encantaría. Así que bueno, Miavi, muchas gracias y con esto nos despedimos hasta el próximo programa de Diseño que Incluye. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.